Un cordial saludo a todos los asistentes y organizadores de la Conferencia Internacional sobre Tecnologías Aplicadas ICAT 2020. A continuación se presentará el trabajo de investigación en el cual se realizó una comparación simulada de controladores PID lineales y no lineales basados en reset para un proceso químico no lineal con retardo variable. Los contenidos que veremos en esta presentación son una introducción de controladores basados en reset, los conceptos básicos utilizados para el desarrollo de este trabajo, las características del proceso de prueba, los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. La primera investigación del control basado en reset se remonta a 1958 con la inclusión del integrador de reset llamado integrador de Clegg. El CI es un integrador no lineal basado en una acción de reset. El CI es el componente principal de un sistema de control basado en reset. Al integrador de Clegg se lo representa con una flecha a través de su estado, que representa el acto de reinicio. De igual manera podemos observar el bloque que representa el CI en el Simulink de MATLAB y las ecuaciones que representan su dinámica. La ecuación 1 representa la modalidad continua, la acción integral, y la ecuación 2 la modalidad de reset, que actúa en los cruces por cero de la entrada, EDT, y que provoca un reinicio a cero de la acción de control. ¿Qué es el controlador basado en reset? Un controlador de reset es un controlador estándar equipado con un mecanismo de reinicio o reseteo, es decir, una estrategia que restablece a cero el estado del controlador cuando se cumple alguna condición. La condición de reset, o sea, el evento que desencadena la acción de reset, suele ser el cruce por cero de la entrada del controlador, en este caso el error, EDT. Fijémonos en el siguiente sistema de control. La planta es un proceso estándar lineal invariante en el tiempo, representada con la función de transferencia PDS, y CDS está dada por la función de transferencia de primer orden. Podemos decir que la dinámica lineal básica de CDS se escribe mediante la ecuación 1 y la modalidad de reset mediante la ecuación 2. Estas ecuaciones definen al primer controlador basado en reset de primer orden, también conocido como FORE. El sistema FORE expresado en las anteriores ecuaciones puede representarse mediante el siguiente diagrama esquemático de bloques. Para entender de mejor manera el comportamiento de un sistema de control con acción de reset, se compara su comportamiento con el sistema base puramente lineal, considerando los siguientes parámetros para PDS, el controlador lineal de primer orden CDS y también para el controlador basado en reset FORE. Implementando estos sistemas en el Simulink, se obtuvo los siguientes resultados. Podemos observar el controlador lineal logra una respuesta rápida, tiempo de subida en torno a un segundo, pero con un excesivo sobreimpulso. MP en torno a 70%. Ahora se puede comprobar que el controlador basado en reset tiene un menor sobreimpulso, aproximadamente un 40%, y un menor tiempo de establecimiento, pero sin sacrificar la rapidez, ya que el tiempo de subida se mantiene aproximadamente un segundo. Ahora, por otra parte, podemos ver que cuando el error del sistema cero alrededor de 2.6 segundos se ve que la acción de control lineal continúa siendo mayor a cero, lo que causa un sobreimpulso. Esto sucede porque el controlador posee inercia, que es causada por el término integrador. Al contrario, el controlador basado en reset restablece la salida de su controlador a cero, de modo que se elimina la inercia causando un menor sobreimpulso. ¿Por qué utilizar el control con reset? La razón principal para usar estos controladores es que simplemente al incluir un mecanismo de reseteo pueden aliviar las limitaciones fundamentales de los sistemas de control. Estas limitaciones existen tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, en el dominio del tiempo se sabe que el tiempo de subida, el máximo sobre pico y el tiempo de establecimiento no pueden mejorarse al mismo tiempo. De igual manera, en el dominio de la frecuencia, el ancho de banda y el margen de fase no pueden ser satisfactorios a la vez. Como conceptos básicos que se utilizaron para desarrollar este trabajo tenemos los esquemas de control. El primer esquema de control es el controlador PI más integrador de Clegg. El PI más CI es la unión de un PI clásico más un integrador de Clegg y es determinado al agregar en paralelo un controlador lineal a un integrador de Clegg, como se observa en el diagrama de bloques. Aquí aparece un nuevo parámetro, el porcentaje de reset. El porcentaje de reset explica el peso relativo del término CI sobre el término integrador. Es así, el PI más CI se reduce a un controlador PI si se elimina el reset, es decir, si el porcentaje de reset es igual a 0, y se obtendría un controlador P más CI si el porcentaje de reset es igual a 1, lo que no tiene propiedades de aumento del tipo de sistema ni mejora del régimen permanente. Consideremos el siguiente ejemplo, una planta de primer orden controlada por un PI,
También un controlador basado en reset que tiene la misma estructura que el controlador lineal, pero con un integrador de clock. Y por último, un controlador PI más integrador de clock. El PI tiene la siguiente estructura, donde el porcentaje de reseteo es igual a 0.2, la constante de tiempo integral igual a 1, la constante proporcional igual a 1. ¿Sí? Se puede observar que el PI más integrador de Clegg tiene un menor sobreimpulso y un tiempo de establecimiento menor en comparación con el PI. Y por último, desaparecen los ciclos límites que posee el controlador basado en reset. Los ciclos límites son oscilaciones de amplitud y periodos fijos. Estas se producen en plantas donde se necesita la acción del integrador para conducirles a la salida deseada. Otra estrategia de control con reset es el controlador PI no lineal más integrador de Clegg, el cual tiene la siguiente estructura. ¿Sí? De igual manera, se puede observar que el controlador PI no lineal más integrador de Clegg tiene menor sobreimpulso y un menor tiempo de establecimiento, pero sin sacrificar la rapidez. Para la sintonización de los mejores controladores se utilizó especificaciones de desempeño de la respuesta transitoria e índices de desempeño para su validación. Como especificaciones de la respuesta transitoria tenemos el máximo sobre pico, que es el valor pico máximo en que la forma de la curva de salida sobrepasa el valor en estado estable de la salida y se expresa en porcentaje. También tenemos el tiempo de establecimiento, tiempo que tarda la respuesta transitoria para mantenerse en valores muy cercanos a su valor final. Típicamente es un 5% o un 2% de su valor final. También tenemos los índices de desempeño. ¿Sí? Tenemos el índice cuadrático integral. Este índice permite evaluar el rendimiento del esquema de control en la parte transitoria y en estado estable. También tenemos el índice ITSE. En el índice ITSE el tiempo aparece como factor, por lo que penaliza fuertemente los errores que se presenten en tiempos posteriores, pero ignora los errores presentes en tiempos tempranos. Un bajo valor ICE o ITSE significa un mejor desempeño del controlador. ¿Sí? También tenemos el índice de desempeño TBU. Este permite evaluar las acciones de control, la salida del controlador. Se considera que las acciones del controlador son tenues y delicadas cuando su valor es cercano a cero. Esto otorga industrialmente una extensión en la vida útil de los actuadores. El proceso químico de prueba que se consideró es un tanque de mezclado de retardo variable. El tanque recibe dos flujos, un flujo caliente y un flujo frío. El rango de operación del tanque de mezclado es de 100 a 200 grados Fahrenheit y su temperatura de salida se mide en un punto a 125 pies aguas abajo del tanque. Esto origina un tiempo de retardo. La magnitud del tiempo de retardo aumenta a medida que disminuye el flujo caliente. El tanque de mezclado, la temperatura de la mezcla resultante adentro del depósito es controlada a través de la apertura o cierre de una válvula de control de flujo frío. Por otro lado, las acciones de control que receta la válvula se ubican de 0 a 1. Para obtener el modelo aproximado del proceso no lineal se utiliza la técnica de aproximación lineal basada en la curva de la reacción y con ello obtenemos el modelo de primer orden con retardo. Los resultados que se obtuvieron al realizar cambios de referencia fueron los siguientes. En la figura se puede ver la respuesta de todos los esquemas, los cuales se encuentran en el rango de trabajo del proceso a excepción del control PI, esto por las limitaciones del control lineal. Como bien se les comentó, los controladores basados en reset están enfocados en el mejoramiento del MP, y eso lo podemos ver en el diagrama de barras. Aquí se puede observar que efectivamente al incluir un mecanismo de reset se disminuye notablemente el MP. De igual manera, se realizó un gráfico radial, en el cual se puede observar qué sucede con los otros índices. En este caso, el performance de los controladores es representado por el área del polígono, es decir, la menor área poligonal significa el mejor controlador, destacándose el PI más integrador de Clegg y el PI no lineal. Por otra parte, podemos observar que las señales de control de los controladores propuestos tienen oscilaciones razonables, o sea, una señal suave. Esto significa que estos tratan de llegar a la referencia lo más rápido posible, sin poseer una acción esforzada, sobreoscilatoria. Ahora, para la prueba de regulación se observa que cuando el flujo de agua caliente cae al valor de 215 libras por minuto, esto sucede en 25 minutos, el PI produce un MP más alto.
pero es el más rápido en estabilizarse en comparación con los otros esquemas. En cambio, el PI más integrador de Clegg compensa la perturbación con un MP y un TS más bajos que la contraparte PI. Los controladores restantes no tienen un sobreimpulso máximo, sino un tiempo de estabilización no deseado. Por otro lado, cuando el caudal de agua caliente se reduce a su valor mínimo, 120 libras por minuto, el PI alcanza la inestabilidad. Además, se observa la superioridad de los esquemas de control no lineales, destacándose el controlador PI no lineal más integrador de Clegg, que presenta el valor más bajo MP y un tiempo ideal de estabilización. ¿Sí? Podemos observar en este caso. En cuanto a los otros índices, podemos observar que en la gráfica radial el PI no lineal más integrador de Clegg se destaca al tener una menor área poligonal. Ahora, por otra parte, en cuanto a las acciones de control recibidas en la válvula, todos cumplen con los límites de 0 a 1, excepto el controlador PI. Cabe señalar que el controlador PI no lineal más integrador de Clegg tiene una acción de control representada por una señal suave. Esto significa que intenta estabilizarse lo antes posible. Conclusiones. Primero, el mejor controlador tanto para las pruebas de seguimiento como para las de regulación es el PI más integrador de Clegg, destacándose por las dos pruebas con un valor de MP cercano a 0 y un tiempo de establecimiento aceptable. 2. La variación del porcentaje de reset tiene efectos en las especificaciones de desempeño de la respuesta transitoria del sistema. Al aumentar el porcentaje de reset, sin duda disminuye el MP, pero aumentan el tiempo de establecimiento y el tiempo de subida, especificaciones nada deseables. 3. Un ancho de banda grande corresponde a un tiempo de subida pequeño, es decir, a una respuesta rápida. En términos generales, puede decirse que el ancho de banda es proporcional a la rapidez de respuesta. Y por último, 4. La variación del porcentaje de reset tiene efectos en las especificaciones de robustez del sistema. Al incrementar el porcentaje de reset, aumenta el margen de fase. Esto implica una mayor estabilidad del sistema, pero disminuye la frecuencia de cruce de ganancia, que está relacionada directamente con el ancho de banda. Esto provoca una disminución en la rapidez de respuesta. Gracias.